En principio, ¿qué es un compuesto de coordinación, un compuesto complejo? Bueno, va a estar constituido por dos partes básicamente. Un átomo central que va a ser un catión, o puede ser un metal en estado de oxidación cero, que va a ser las veces de ácido de Lewis. Recuerden que ácido de Lewis era lo que nosotros conocemos como aquella especie química que tenía orbitales vacíos en los cuales se podían incorporar electrones o pares de electrones de otras especies, ¿no? Entonces, el átomo central del complejo va a ser un metal, por lo general un metal de transición. ¿Por qué? Porque tienen orbitales D libres, ¿sí? Vacíos, y además lo que vamos a llamar ligandos. Los ligandos tienen diferentes naturalezas, ahora vamos a estudiar cuáles son. Pero lo que tienen de característica común es que los ligandos son bases de Lewis, es decir, son especies químicas que tienen al menos un átomo con pares de electrones libres, ¿sí? Entonces se va a establecer un enlace entre el par de electrones libres que está presente en el ligando y el orbital, ¿sí?, atómico vacío del átomo central, ¿sí? Muy bien, entonces, acá tenemos un ejemplo de un compuesto de coordinación. Por ejemplo, vemos al catión metálico plata, ¿sí?, unido con amoníacos. El amoníaco, si uno lo piensa, es una molécula estable, ¿no? Tiene una estructura de Lewis, tiene camas formales bajas, o sea, en principio no tendría por qué enlazarse con nadie más. La cuestión es que el amoníaco posee el nitrógeno, en donde hay un par de electrones libres. Entonces, así como la plata tiene orbitales vacíos D, y el amoníaco tiene pares de electrones libres, se puede establecer un enlace llamado enlace de coordinación, que es lo que en la secundaria a veces los profes enseñaban como un enlace coordinado o dativo, ¿no? Como que el complejo, el ligando le presta a otro átomo un par de electrones libres. Muy bien, la cuestión es que tenemos que definir el átomo central, que es un metal de coordinación, un metal de transición, los ligandos, que van a ser aquellas especies químicas que tengan al menos un átomo con par de electrones libres, y lo que vamos a llamar el índice de coordinación. El índice de coordinación es cuántos ligandos es capaz de coordinar, de unir ese átomo central. En este caso, en el complejo de la plata con el amoníaco, el índice de coordinación vale 2, ¿sí? Acá tenemos, en un esquema, cómo se formaría ese complejo. Tenemos el catión metálico plata y dos amoníacos con los pares de electrones libres sobre el nitrógeno. Entonces se establece un enlace de coordinación entre los nitrógenos y el catión plata. Obviamente, la carga total del complejo formado tiene que ver con la sumatoria de las cargas entre el átomo central y los ligandos. En este caso tenemos un ligando que es una molécula, no tiene carga. Entonces la carga total del complejo viene dada por el catión plata. ¿Sí? El número de ligandos que puede unir un átomo central es variable, vamos a ver varios ejemplos, pero puede ir de 2 a 9, ¿sí? Y por lo general rodean a ese átomo central, con lo cual se habla de esfera de coordinación, es decir, que se forma sobre el átomo central una especie de círculo en donde los ligandos se acercan con sus pares de electrones libres. Acá tenemos un ejemplo de un complejo formado por un metal y 6 ligandos. Es decir, el índice de coordinación sería 6. Vamos a ver algunos ejemplos de índices de coordinación y algunos ejemplos de compuestos de especies complejas, ¿no? Por ejemplo, con índice de coordinación 2, tenemos la plata con el amoníaco, el cobre con el cloruro, con índices de coordinación 3, con índices de coordinación 4, 5, 6, 7 y 8. No hay más porque piensen que tiene que haber, se tiene que poder rodear el átomo central. Entonces, cuando los ligandos ya empiezan a ser demasiados, hay interferencia entre ellos y no lo pueden rodear por completo. Fíjense que esto se da a la formación del complejo gracias a que el metal de transición, o su ion, tiene orbitales vacíos. Por lo general, por supuesto que son los orbitales D o F, ¿no? Dependiendo de la serie de transición en la cual sea. Pero para que pueda llegar a formar un complejo, tiene que tener por lo menos algún orbital
de vacío o semivacío, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cobre o de los elementos de transición del último grupo, a pesar de que el cobre en estado cero, ¿sí? Lo remarcamos acá, tiene el orbital D completo, cuando se ioniza, es decir, cuando pierde 2 electrones, recuerden que queda con una configuración en la cual posee algún orbital D incompleto, con lo cual el cobre 2 puede formar complejos. Bueno, acerca de los complejos vamos a aprender varias cosas. Les voy a hacer un resumen. ¿Qué es lo que vamos a tener que saber, ¿sí?, para poder comprender el tema? Vamos a aprender cómo se escriben, cómo se nombran, qué índices de coordinación pueden existir, no de memoria, ¿sí? O vamos a ver cuántos ligandos puede unir un metal o un catión metálico. Depende de muchos factores, que incluso algunos no se pueden predecir, pero sí tenemos que saber escribir la fórmula, nombrarlos, ¿sí?, reconocer a los ligandos, a los metales de transición como núcleos de los complejos. Además vamos a ver en la clase de hoy qué geometría asociada está a cada uno de los índices de coordinación, cuáles son los índices de coordinación más habituales, y además la posibilidad de presentar isómeros. Todo eso lo vamos a ver en la clase de hoy. La clase próxima lo que vamos a estudiar es bien cómo modelar este enlace entre el catión metálico o el metal que es el núcleo del complejo con los ligandos. O sea, vamos a tratar de estudiar más en profundidad cómo se da ese enlace, el enlace de coordinación, ¿sí? Muy bien, entonces, dentro de los complejos que se pueden formar, los vamos a poder clasificar en complejos que sean aniones, ¿sí? O sea, su carga total va a ser aniónica, en complejos que sean moleculares y en complejos que sean catiónicos. Vamos a estudiar cada uno. En el primer ejemplo vemos que el resultado es un complejo que se va a comportar como un anión. ¿Y eso por qué? Porque es la combinación de un catión del mercurio y 4 aniones cloruros. Los aniones cloruros pueden actuar como ligandos porque es una nube de electrones libres, así que puede actuar como ligando. ¿Por qué será -2 la carga total del complejo? Lo podemos pensar o deducir pensando que cada cloruro es -1, eso hace un total de -4, y que el mercurio en este caso tendría que tener estado de oxidación +2, con lo cual +2 - 4 hace que la carga total del complejo sea -2. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo muy particular y muy importante, ¿sí? Un complejo que es molecular. Es decir, todo el complejo es una molécula y está formado por un núcleo central de níquel y 4, índice de coordinación 4, moléculas de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una especie molecular, es decir, no tiene carga. Y vemos que la carga total del complejo también es 0. ¿Eso qué significa? Que el níquel tampoco tiene carga. Es decir, es un complejo que se da entre átomos de níquel 0, una unión entre átomos de níquel 0, y 4 moléculas de monóxido de carbono. La verdad que es bastante sorprendente, ¿no? Es decir, que se puedan enlazar estas especies, pero sin embargo lo hacen. Este complejo es muy conocido, lo vamos a ver más adelante también. Es un proceso de purificación, se utiliza en el proceso de purificación del níquel, así que existe, es estable y se puede reconocer como una especie habitual. Muy bien. Otra opción es que tengamos un complejo que sea un catión. Por ejemplo, acá tenemos un complejo formado por un catión de la plata y el amoníaco, que es el ejemplo que vimos antes. El amoníaco es una molécula, con lo cual, al tener 2 moléculas de amoníaco como ligando, índice de coordinación 2, no aporta ninguna carga. Es decir, que la carga +1 del complejo es debida al núcleo del complejo, en este caso el catión monovalente de la plata, plata +1. ¿Sí? Muy bien. Vamos a estudiar un poquitito qué especies, ¿sí?, pueden actuar como ligandos. Habíamos dicho que, como ese enlace se daba entre un orbital vacío de un metal de transición y un par de electrones libres, aquellas sustancias que puedan actuar como ligandos tienen que tener por lo menos algún átomo en su estructura que tenga pares de electrones libres. Esa es la manera en cual podemos reconocer que una especie química puede actuar como ligando. Por ejemplo, la molécula de agua.
En la molécula de agua, el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres, así que el agua es un excelente ligando, ¿sí? El amoníaco ya lo vimos, el anión cloruro, el anión cianuro posee pares de electrones libres, ¿sí? Como en este caso tenemos un par de electrones libres que pueden actuar como donores, uno solo, entonces decimos que son ligandos monodentados. La pregunta sería, pero acá en el agua yo veo 2 pares de electrones libres. Dado el tamaño del agua, ¿sí?, que es muy pequeño, y la orientación que tienen los orbitales d, que ahora vamos a repasar, tranquilos, el agua solo puede usar un par de electrones libres para enlazarse al metal, con lo cual, a pesar de que tiene 2 pares de electrones libres, dado su pequeño tamaño, solo puede actuar como un ligando monodentado. Este concepto de dientes, ¿sí?, me hace pensar en el par de electrones libres que actúa en la unión. Entonces, aquellos que tienen la posibilidad de enlazarse con un par de electrones se van a llamar ligandos monodentados. Después tenemos sustancias que tienen más de un átomo donor, ¿sí?, con lo cual tenemos la posibilidad de tener varios dientes, es decir, varios átomos que puedan usar sitios de coordinación, ¿sí? Estamos hablando de moléculas más grandes, por ejemplo, compuestos del carbono, que ustedes van a estudiar en química orgánica. No se asusten con las fórmulas, la idea es no solamente reconocer cuáles de estas estructuras, por ejemplo, si yo las puedo tener, puedo mirar, pueden ser ligandos, ¿no? Y en ese sentido es simplemente ver la representación de Lewis, que me den de la estructura, y reconocer qué átomos pueden actuar como dientes, como donores, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la molécula orgánica que contiene 2 nitrógenos, y esos nitrógenos tienen pares de electrones libres, con lo cual pueden actuar ambos, ¿sí?, como dientes. Es decir, este ligando es un ligando bidentado, la tilendiamina. Acá tenemos el anión oxalato, que tiene 2 cargas, tiene 4 oxígenos, pero con una suficiente separación hay 2 de ellos, los cargados, ¿sí?, los aniones oxígeno. Entonces también es un ligando didentado. Hay otros menos conocidos, como la fenantrolina, el anión carbonato, que tiene 2 oxígenos lo suficientemente separados para poder actuar como bidentados, y la piridina o la bipiridina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, repito, no se asusten con las estructuras, la idea es poder reconocer cuáles átomos, que son justamente aquellos que tienen pares de electrones libres, sirven como átomos donores, ¿sí? Es decir, no todas las sustancias pueden ser ligandos, tienen que tener un átomo con un par de electrones libres. Muy bien. Vamos a ver un montón de más ligandos, y ya que estamos, vamos a ir aprendiendo o reconociendo por lo menos sus nombres, ¿sí? Por ejemplo, dijimos el agua, el anión hidróxido, ¿sí?, el de los hidróxidos, por ejemplo, o llamado también oxidrilo, puede actuar como ligando, el amoníaco, que lo vimos, ¿sí? En este caso, fíjense que el agua recibe el nombre de acuo, el amoníaco recibe el nombre de amino. Esos nombres nos van a ayudar después a poder formular, es decir, a escribir la nomenclatura de estos complejos, ¿sí? Todos los haluros, el fluoruro, el cloruro, el bromuro, ioduro, el anión óxido, el anión peróxido, el anión sulfuro, el anión cianuro, es un ligando muy reconocido, moléculas como monóxido de carbono, u óxido nítrico también, ¿sí? Y acá tenemos una lista de cómo se los nombraría. Muy bien, dentro de los ligandos monodentados, existe la posibilidad, como vimos, que en una misma estructura, aunque sea pequeña, existan 2 átomos que pueden actuar como donores. Por ejemplo, en el caso del anión nitrito. En el anión nitrito, que tenemos las estructuras acá abajo, ¿sí?, tenemos un nitrógeno enlazado con 2 oxígenos, pero los 3 átomos tienen pares de electrones libres.
el nitrógeno central y los oxígenos en el extremo del nitrito. Con lo cual, ese ligando podía unirse al metal central por el nitrógeno, o podría unirse al metal central por uno de los oxígenos. Es decir, no está la posibilidad de que se una por los dos, ¿sí? Porque la geometría de los orbitales d, los metales de transición, lo impide. Debería ser una molécula o un ion más grande, ¿sí? Pero existiría la posibilidad de que se una por uno o por el otro, dando complejos diferentes. Cuando pasa eso, decimos que ese ligando es ambidentado, ¿sí? Tiene dos dientes y se puede unir por un diente o se puede unir por otro diente. También los vamos a tener que diferenciar en la nomenclatura, ¿sí? Los compuestos van a ser diferentes, entonces tenemos que poder diferenciarlos. En el caso de que se una por el nitrógeno, vamos a llamarle nitro a ese ligando. Y en el caso de que se una por el oxígeno, lo vamos a diferenciar llamándolo nitrito. Pasa también, por ejemplo, con el tiocianato. El tiocianato tiene el azufre y con pares de electrones libres, y tiene el nitrógeno con pares de electrones libres. Con lo cual se puede unir por el azufre, en ese caso se llamará tiocianato, o se puede unir por el nitrógeno, en ese caso se va a llamar isotiocianato. Bien, hay ligandos que tienen varios dientes, es decir, más de dos, que vimos como bidentados, ¿no? Y en ese caso los vamos a llamar polidentados. Pueden llegar a tener 3, 4, incluso 6, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, son para que los conozcan nada más. Por ejemplo, tenemos la terpi, que tiene 3 nitrógenos, una sustancia derivada del benceno, o la dietilenamina, dien, que tiene 3 nitrógenos, o sea, estos dos son tridentados. Cada nitrógeno tenía un par de electrones libres, ¿sí? O incluso la trien, que tiene 4 nitrógenos, entonces tiene 4 dientes y puede unirse en 4 sitios de coordinación. Fíjense que para que pueda usar esos sitios, tiene que haber una distancia entre átomos, por lo menos para que puedan ubicarse o que puedan enlazarse utilizando esos dientes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la etilendiamina, la EN, que es la que vimos antes, esto es un carbono, esto es un carbono, esto es un nitrógeno, esto es un nitrógeno. Como hay suficiente espacio o distancia entre los nitrógenos, puedo enlazar 2 sitios de coordinación, por ejemplo, en un metal que sea octaédrico. Ahora vamos a ver esto, ¿sí? Pero entonces sepan que existen ligandos que tienen más de un diente, separados con suficiente distancia, ¿sí?, entre ellos, y entonces pueden actuar en más de un sitio de coordinación. Por ejemplo, tenemos un caso muy conocido, no se asusten con la estructura, del llamado etilendiamin tetracetato, que es el ETA. El ETA tiene muchísimos átomos donores. Si los cuentan, podemos llegar a tener hasta 10, ¿sí? Pero con posibilidad de actuar como diente, tenemos 6. Tenemos los nitrógenos y tenemos los oxígenos. En este caso, los aniones oxígeno, anión óxido, ¿sí? No es el anión óxido, pero bueno, está unido, está con la carga del carboxilato. El anión se llama carboxilato. Bien, es decir, que estos dos oxígenos, en realidad, uno solo va a poder actuar como diente, porque los dos están muy cercanos. Actúa como diente el que tiene carga negativa porque pensamos que va a estar más atraído por un catión positivo metálico, ¿sí? Entonces, de cada uno de los pares de oxígenos, el que va a actuar como diente es el que tiene la carga negativa. Con lo cual, el ETA, ¿sí?, muy reconocida, sustancia muy reconocida, se usan muchísimas cosas. Vamos a ver al final de la clase los usos, ¿sí?, de diferentes agentes. Tiene 6 dientes, es hexadentado, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo tengo un metal de coordinación que coordina con índice de coordinación 6, con este solo ligando, con una sola molécula de ETA, yo ocupo los 6 sitios de coordinación. Eso es posible porque los ligandos están en suficiente distancia uno de otros, y además porque los enlaces son móviles, no son rígidos, ¿sí? Los enlaces carbono-carbono son flexibles, con lo cual la molécula
puede capturar el metal, por eso se llama quelatos, que significa como pinza, ¿sí? Y por cada ion metálico, una molécula adepta ocupa los 6 sitios y lo mantiene quelado. Acá vemos cómo la molécula adepta adopta la conformación especial para que los 6 dientes, los 6 átomos donores que actúan como dientes, ocupen los 6 sitios de coordinación en este metal que tiene índice de coordinación 6. Perdón. Bien, vamos a ver ahora cómo sería nombrar estos complejos. Muy bien, tenemos las reglas de nomenclatura para los complejos, ¿sí? Muy bien, vimos que los complejos podían ser aniónicos, catiónicos o incluso moleculares. En el caso de que sean catiónicos o aniónicos, van a estar formando parte de una sal, ¿sí? En donde la parte compleja puede ser el catión o puede ser el anión, o incluso se puede armar una sal compleja en donde tanto el catión sea un complejo como el anión sea un complejo. Siempre que tengamos un compuesto de tipo iónico formado por un catión y anión, indiferentemente de si es un complejo o no, ¿sí? Si alguna parte es compleja, si todas las partes complejas o ninguna es compleja, la nomenclatura de IUPAC dice que debemos comenzar por el anión. Entonces, siempre primero vamos a nombrar el anión y después vamos a nombrar el catión. Recordemos cloruro de sodio. Uno nombra primero el anión, cloruro, y después el catión sodio. Acá esa regla se sigue aplicando. Siempre vamos a comenzar con el anión y luego con el catión. En el caso de que sea una molécula, bueno, no tenemos esa disyuntiva, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en la regla 1, que si yo tengo el cloruro de y un complejo, primero vamos a nombrar el cloruro de y después el complejo, ¿sí? Para nombrar la parte compleja, ¿sí? Sea ion o sea molécula, primero vamos a empezar nombrando los ligandos, ¿sí? Esos ligandos, fíjense, van a tener nombres particulares. Vamos a la regla 4. Los nombres de los ligandos van a depender de si son ligandos que son aniones o son ligandos que son moléculas, ¿sí? En el caso de que sea un ligando anión, se le va a poner la terminación O. Vimos recién en la tablita, pero les repaso si quieren. Por ejemplo, el anión oxidrilo o anión hidróxido es un ejemplo de ligando aniónico. Para nombrarlo se lo va a llamar hidroxo. Al cianuro se lo va a llamar ciano. Al tiocianato lo vamos a llamar tiociano. Al cloruro, cloro. Al fluoruro, fluor. Al fluoro, perdón. Al bromuro, bromo. Al ioduro, yodo. Al oxígeno, al anión óxido, oxo. ¿Sí? Entonces, fíjense que va a terminar en O. Igual, siempre repasen la tablita que teníamos con los nombres. Si el ligando es una molécula, tiene nombre particular. Por ejemplo, el agua es acuo, el amoníaco es amín, ¿sí? Bueno, tienen esa tablita para guiarse. Amín o amino, tienen esa tablita para guiarse. Existen algunos ligandos catiónicos. No, no son habituales los complejos con ligandos catiónicos porque piensen que estaríamos hablando del enlace entre un catión, por lo general, de átomo central y un catión ligando, o sea, dos cargas positivas enlazadas. Hay muy pocos casos, eso si quieren se los cuento acá sé que viene, en donde el enlace de coordinación es tan intenso, ¿sí?, que vence incluso la repulsión electrostática que se daría entre un núcleo positivo y un ligando positivo, ¿sí? En el caso de que haya un ligando que sea positivo, se le agrega la terminación ium. El nitrosilo, que es un derivado del óxido nítrico con un electrón menos, nitrógeno, oxígeno, carga positiva, es un catión, el catión nitrosilo, es un ejemplo de un ligando catiónico. Entonces, para nombrarlo se llamaría nitrosilium, ¿sí? Pero repito, son muy poco habituales. Muy bien. Una vez que yo ya identifiqué los ligandos que tiene ese complejo, los voy a nombrar por orden alfabético. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, tengo como ligandos el cloruro, que se va a llamar cloro, y el amoníaco, que se va a llamar amín o amino, ¿sí? En ese caso, como amino corresponde por el orden alfabético, va a ser el primero que vamos a tener que nombrar. Primero amino y después cloro, ¿sí? Bien.
En el caso de que haya multiplicidad de alguno de los ligandos, por ejemplo, acá tenemos un solo cloruro, o sea, un solo ligando cloro, y 5 aminos, vamos a tener que indicar que hay 5 o más de uno con un prefijo de multiplicidad, ¿sí? Que van a ser di, tri, tetra, en el caso de que sea necesario. El prefijo mono no suele utilizarse, ¿sí? Por lo cual, por ejemplo, si yo tengo que empezar a nombrar este complejo, lo voy a llamar como pentaamin o pentaamino, es lo mismo, cloro, ¿sí? Es decir, por orden alfabético, indicando el prefijo. El prefijo no se alfabetiza, ¿sí? La P del penta no es tenida en cuenta. Muy bien. Una vez que terminé de nombrar todos los ligandos por orden alfabético y además indicando la multiplicidad de ese ligando, voy a nombrar el metal. El metal vamos a tener dos variantes. Si el complejo es un catión o una molécula, simplemente hay que decir de o el nombre del metal, indicando entre paréntesis con números romanos, es decir, con numeral stock, el estado de oxidación de ese metal. ¿Sí? Y en el caso de que el complejo sea un anión, le vamos a tener que agregar al nombre del metal la terminación ato, indicando también entre paréntesis y con números romanos, es decir, agregar el número al de stock, el estado de oxidación del complejo. Vamos a ver varios ejemplos para que practiquemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a llamar este complejo? Bueno, el anión es cloruro, así que va a ser cloruro de, y el complejo va a ser pentaamin, cloro, y como todo el complejo es positivo porque es el catión, va a ser de cobalto o cobalto, ¿sí? Y ahí vamos a tener que analizar cuál es el estado de oxidación del cobalto, ¿no? Pensemos, si el complejo está unido a dos cloruros, significa que el complejo tiene carga más 2. Con lo cual, si el cobalto unió un cloruro, el amoníaco no aporta carga, y todo el complejo quedó como más 2, es porque el cobalto tenía más 3 de estado de oxidación. Entonces, el nombre del complejo va a ser, ¿sí? Cloruro de, pentamin, cloro, cobalto 3, ¿sí? Con número romano y paréntesis. Acá tenemos, bueno, en la resolución, y recordar que escribir, que cuando uno escribe, en realidad, primero es al revés, es decir, si a mí me dan el nombre, ¿sí? Y tengo que escribir la fórmula, dentro del complejo lo primero que se escribe es el núcleo. Acá tenemos otra tablita que les puede ayudar a recordar los nombres. Muy bien, vamos con los orbitales D y cómo se forman estos complejos a partir de los índices de coordinación. Esta es una fotito de lo que serían los orbitales de una foto, no, sino una representación esquemática de lo que serían los orbitales D para que ustedes recuerden, ¿sí? La forma que tenían, y recuerden que en los orbitales lo que tenemos es una representación de dónde existe mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Tenemos el XY, el YZ, ¿sí? El DZ cuadrado, el XZ, y este que es el de x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Muy bien, es para recordar nomás. Acá en este link, si ustedes quieren, pueden acceder, a ver si lo puedo compartir. A una representación un poco más móvil de lo que serían, o por lo menos mejor para entender de lo que serían, acá lo tengo, los orbitales. Ustedes tienen el link ahí, pueden empezar a verlo. Esto es más o menos para recordar cuáles son los orbitales que van a unir, ¿sí? A ver si funciona.
¿sí? Los orbitales en donde se van a enlazar los diferentes ligandos, ¿sí? Acá tenemos este sería el XY. Vamos, este sería el XY, el anterior era el XZ, el X cuadrado menos Y cuadrado, que tienen la misma fórmula, nada más que está con los lóbulos alternados, ¿no? Y además tenemos el DZ cuadrado, que es diferente. Si lo puedo girar. Acá tendríamos el eje Z para arriba. Bueno, ustedes lo tienen ahí por si lo quieren mirar. Tiene este lóbulo, este toroide de revolución en el centro. Bueno, ¿por qué queremos recordar esto? Queremos recordarlo porque esos van a ser los sitios en donde se unan, ¿sí? Sobre esos lóbulos, donde se unan los diferentes ligandos. Entonces, dentro de los ligandos vamos a poder reconocer 4 tipos de ligandos. Aquellos que solamente tienen un enlace donor o dador, ¿sí? Recuerden que cuando los orbitales se unían, recordemos orbitales moleculares de la primera unidad, cuando los orbitales se unían, lo podían hacer de 2 maneras, ¿sí? Si los orbitales se enlazaban en forma frontal, hablamos de enlace sigma, mientras que si los orbitales se enlazaban en forma dorsal, tenemos un enlace pi. Entonces, vamos a estudiar cómo serían los diferentes ligandos, ¿sí? En cuanto a su interacción de orbitales, el orbital del ligando con el orbital del metal. Por ejemplo, hay ligandos que se llaman dadores sigma, porque solamente tienen la posibilidad de unir esos orbitales o de generar combinación de orbitales por un orbital, y ese enlace es un enlace frontal. Entonces, acá tenemos como ejemplo el amoníaco, en donde se puede dar la interacción de orbital común electrones y orbital vacío a partir de un enlace sigma o un enlace frontal. Bien, ¿qué pasa por ejemplo con la molécula de agua? El hecho de tener 2 pares de electrones libres, y esos pares de electrones libres en realidad están a 109 grados, recuerdan la molécula de agua, ¿sí? Entonces es posible generar 2 tipos de enlace, uno que va a ser sigma, frontal, y otro que va a ser pi. Entonces, el agua como ligando es un ligando que genera un enlace muy intenso porque tiene como un doble enlace, ¿sí? Un enlace sigma y un enlace pi. Bien, no solamente puede haber enlaces desde el ligando hacia el metal, sino también en algunos orbitales D, en algunos de esos lóbulos que vimos, todavía hay electrones libres para los metales, no están completamente vacíos. Con lo cual, esos electrones pueden ubicarse en orbitales vacíos del ligando, ¿sí? Sí, hacer como una donación inversa, desde el metal hacia el ligando. ¿Quiénes son estos ligandos que pueden tener este tipo de aceptar electrones porque tienen orbitales disponibles vacíos? Pensemos un poco. Si ustedes se acuerdan, en uniones, nosotros vimos que los elementos a partir de la tercera serie podían tener más de 8 electrones, o sea, podían expandir octeto, ¿sí? Y eso se daba que tenían disponibles los orbitales D. Es decir, por ejemplo, si en vez de trabajar con el amoníaco, trabajo con la fosfina, que es análogo al amoníaco, un fósforo, 3 hidrógenos y un par de electrones libres, como el fósforo puede expandir octeto, tenemos los orbitales D vacío, que si el metal tiene electrones, puede hacer un enlace más completo, ¿sí? O más fuerte, por el hecho de poder enlazar también electrones desde los orbitales D del metal hacia orbitales vacíos del ligando, ¿sí? Es decir, vamos a tener una donación sigma y una acepción pi, porque si el enlace sigma es el dorsal, solo queda que los demás sean dorsales, es decir, enlaces pi. Bien, y el caso de mayor multiplicidad de enlaces sería el hecho de que haya una donación en sigma, es decir, por ejemplo, así como el agua
forma complejos, tiene la molécula en donde el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres, el azufre, que es análogo al oxígeno, también, ¿no? Cualquier compuesto que tenga el azufre con los 2 pares de electrones libres, por ejemplo el ácido sulfídrico, va a poder hacer este tipo de enlaces. Un enlace sigma, donor, con uno de los pares de electrones, un enlace pi, donor, ¿sí? Con el otro par de electrones libres, y como el azufre es de la tercera serie o más, tiene además orbitales d disponibles, vacíos, con lo cual si el metal tiene algunos electrones, puede aceptar en forma pi más electrones. Esto nos va a permitir poder clasificar a los ligandos según su intensidad del enlace, ¿no? Si pueden ser donores y aceptores, si pueden ser donores en sigma y en pi. La idea es poder reconocerlos, es simplemente saber cuántos pares de electrones libres tiene, y además, si pertenece a la tercera serie o más, tener estos orbitales vacíos disponibles para que el metal también pueda donar electrones. Esto va a ser importante para la clase que viene, donde vamos a ver que hay algunos ligandos que forman enlaces más fuertes, ¿sí? Con el metal. Y va a tener mucho que ver esto que estamos discutiendo ahora. Bien, vamos a la parte de la geometría. Nosotros vimos, ¿sí?, en uniones, que a partir de Trepev, del postulado de Trepev, a partir de la estructura de Lewis, de entender que hay un átomo central, que hay nubes electrónicas alrededor, y que esas nubes tratan de estar lo más lejos posible, podíamos predecir o tratar de estudiar la geometría de cualquier molécula o ion. Bueno, acá va a ser muy, muy similar, ¿sí? Vamos a considerar que un complejo está formado por una especie central, y que los ligandos, ¿sí?, son moléculas o iones que tienen carga y que van a estar tratando de estar lo más lejos posibles una de la otra. Con lo cual, van a adoptar las mismas geometrías que nosotros reconocimos cuando vimos geometría molecular o geometría electrónica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo índice de coordinación 2, eso significa que el metal está unido a 2 ligandos. ¿Cómo se van a ubicar esos ligandos? Bueno, en una geometría lineal. Si en cambio tengo índice de coordinación 3, a ver, podemos repasar cómo se llama. ¿Cómo se llamará este complejo? Empiezo por los ligandos, ¿no? Diamín, plata, 1. ¿Cómo se llamará este ligando? Triyodo, mercurio, mercuriato, porque es negativo, ahí está, triyodo, mercuriato 2. El mercurio tiene que tener más 2 para que la carga total sea menos 1, porque unió 3 ioduros, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando tenemos índice de coordinación 4? Acá vamos a empezar a discriminar los índices de coordinación, porque hay índices de coordinación que son muy habituales, y hay índices de coordinación que son muy poco habituales. El índice de coordinación 2 es bastante habitual y tiene geometría lineal, ¿sí? El índice de coordinación 4 también es bastante habitual, el 3 no tanto, y dentro del índice de coordinación 4 hay 2 posibles geometrías, ¿sí? Una es la geometría plano-cuadrada y otra es la geometría tetraédrica. Les muestro qué diferencia tenemos, ¿no? Acá tenemos la geometría, ¿sí? Cuadrado-plana, ¿lo ven? Tenemos un cuadradito, tenemos ángulos de 90 entre los ligandos. Y tenemos la geometría tetraédrica, que también es un átomo central con 4 ligandos. Es decir, tenemos una estructura que es geométrica, que tiene ángulos de 109 entre ellos. No sé si estoy mostrando. ¿Sí? Tenemos 109 entre ellos. Es decir, que cuando tenemos índice de coordinación 4, tenemos esas 2 posibilidades, ¿no? Es decir, puede ser cuadrado plano o puede ser tetraédrico.
¿De qué depende de que sea cuadrado, plano, tetraédrico? Lo vamos a discutir un poquito más adelante. Acá les muestro de nuevo. Tenemos la plano cuadrada y tenemos la tetraédrica. ¿Sí? La tetraédrica, que es una estructura, la conocemos de uniones, que tiene un enlace un poquitito más separado de las demás. Muy bien. Vamos a ver. Vamos. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos índice de coordinación 5? Cuando tenemos índice de coordinación 5, ahí tenemos dos posibles estructuras. Acá lo tenemos. Índice de coordinación 5. Vamos a tener lo que llamamos bipirámide trigonal, ¿sí? En donde tenemos un triángulo, vamos a mostrar, que se llama la geometría triangular o trigonal plana, triángulo, es plano, y además vamos a tener un enlace para arriba, a 90 grados de los demás, y un enlace hacia abajo. Ahí tenemos las 5 enlaces, ¿sí? Esto es una de las posibles geometrías para índice de coordinación 5. Otra posible geometría es la que se da cuando esta estructura se distorsiona un poco y forma una pirámide de base cuadrada. Una pirámide de base cuadrada es como las pirámides de Egipto, ¿sí? Tenemos esa estructura, pirámide de base cuadrada, o la pirámide triangular. En realidad hay poca diferencia de energía entre ellas. Y una estructura, por leves movimientos, se termina transformando en la otra, ¿sí? Con lo cual, no es que obtiene una estructura o la otra, sino es una mezcla de estructuras que están modificándose todo el tiempo. Bien, en el caso del índice de coordinación 6, que es un índice de coordinación muy habitual, la estructura que predomina es la estructura octaédrica. La estructura octaédrica es un plano cuadrado, y además un enlace hacia abajo y un enlace hacia arriba. Fíjense que en la estructura octaédrica, ¿sí?, todos los enlaces son de 90 grados. Todos los enlaces son de 90 grados. Lo del plano, llamado región meridional, más también los enlaces que hay, o los ángulos que hay, entre los ligandos que están en la región meridional y los que están en las posiciones llamadas axiales, hacia arriba y hacia abajo. Además, si el tetraedro tiene los largos de enlace iguales, hablamos de un tetraedro regular, es totalmente simétrico, ¿sí? Octaedro, porque tiene 8 caras. Entonces, cuando tenemos índice de coordinación 6, tenemos esta estructura, la estructura octaédrica. Bien, después hay otros índices de coordinación que son más altos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo índice de coordinación 7, índice de coordinación 8, e incluso índice de coordinación 9. Fíjense, acá, esto sería un 9, que no son muy habituales. Dijimos que muchos ligandos no podrían rodear el metal, ¿sí? Se va a dar en casos en donde el ligando sea muy pequeño. Entonces, si el ligando es muy pequeño, yo puedo acomodar muchos ligandos alrededor del átomo central. El fluoruro, por ejemplo, que es un ligando pequeño, o más chiquitito todavía, el anión hidruro, ¿sí?, que puede actuar como ligando. Si yo pienso que el hidrógeno -1 es un protón con 2 electrones, esos 2 electrones pueden ser donores, así que el anión hidruro es un posible ligando, ¿sí? Y al ser tan pequeñito, puedo tener 9 hidruros alrededor, por ejemplo, del renio, que sería el núcleo del complejo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de los diferentes índices de coordinación y saber cuáles son los más habituales y no. Índices de coordinación 1 es muy raro, ¿sí? Podríamos pensar en lo que vimos antes del quelato, por ejemplo, en donde tengo un ligando solo para un solo metal, porque tenemos muchos átomos donores, o este caso, por ejemplo, en donde el ligando es enorme, y tiene un solo átomo donor, pero
impide que se puedan acercar más ligandos, porque es muy grande, hay muchísimo impedimento estérico, ¿sí? ¿Quiénes son aquellos metales que tienen índices de coordinación 1 y 2? Son por lo general el cobre, la plata, ¿sí? Son aquellos metales que tienen casi todos los orbitales D llenos, los D9, los D8, ¿sí? Los D10 incluso, que cuando sus iones se forman tienen algún hueco en sus orbitales D, es decir, tienen todos los orbitales D llenos de electrones, no pueden aceptar más electrones, pero le queda todavía alguno, con lo cual pueden tener índice de coordinación, pero sus índices de coordinación son bajos, 1, 2, nomás. Sí, acá tenemos ejemplos, por ejemplo, para el índice de coordinación 2, que también es un índice de coordinación baja, ya vimos que va a tener una geometría lineal, esto es lo que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Y como contábamos recién, son aquellos que tienen pocos huecos en los orbitales D, es decir, tienen muchos electrones en los orbitales D. Ahí tenemos ejemplos para el cobre, para el catión plata, el catión oro, por ejemplo, ¿sí? Bien, índice de coordinación 3 también vimos que era poco habitual, ¿sí? También para cobre, plata, mercurio, aquellos que tienen muchos electrones, no es muy común. Puede ser debido también a que el ligando es muy voluminoso, o que es un ligando tridentado, por ejemplo. Índice de coordinación 4 sí es muy habitual y es importante que lo reconozcan, ¿sí? Y ya vimos que teníamos dos geometrías, tenemos la geometría tetraédrica y tenemos la geometría plano-cuadrada. ¿Cómo sabemos cuál es la geometría que le corresponde a cada complejo si solamente vemos que tiene índice de coordinación 4? En principio no podemos saberlo. Sí hay preponderancia en algunos casos. Por ejemplo, los metales del grupo del platino, iridio, osmio, renio, ¿sí? Tienden a dar complejos que son cuadrados planos. Tienden a dar complejos que son cuadrados planos. Otro indicio que me puede ayudar para poder saber si es tetraédrico o si es cuadrado plano es, por ejemplo, el hecho de que el ligando sea muy voluminoso. Como vimos antes, en el tetraedro hay más distancia que en el cuadrado plano. Entonces los ligandos que son muy voluminosos tienden a generar complejos que son cuadrados planos, perdón, tetraédricos. ¿Por qué? Porque están más lejos unos de los otros. Ligandos muy voluminosos nos referimos a, por ejemplo, un cloruro, un bromuro, un yoduro, que son enormes, ¿sí? Son nubes electrónicas enormes que se molestan mucho entre ellos. Acá tenemos ejemplos de ligandos que son tetraédricos, por ejemplo, para el hierro, para el cobalto, para el níquel, para el cobre. Vimos que están armados o están formados con bromuros, cloruros, por ejemplo. Y acá les dejo, ¿sí?, un mito de la química que vamos a empezar a descubrir. Complejos, la verdad que abre un poco bastante la cuestión de los mitos y cómo son realmente las especies químicas, ¿sí? Uno es, por ejemplo, que acá tenemos complejos del vanadio, del cromo y del manganeso, con el anión óxido. El anión óxido es el oxígeno con 2 electrones aceptados, es un ligando, tiene electrones libres que pueden actuar como dientes, son ligandos monodentados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un complejo que es tetraédrico entre el vanadio y 4 oxígenos, entre el cromo y 4 oxígenos. ¿Vamos a nombrar esto? ¿Sí? ¿Cómo se llamaría? Bueno, es un anión, el ligando es el anión óxido, ¿sí? Así que se llama oxo, y son 4, así que sería tetraoxo, vanadato, y ahí tenemos que pensar el estado de oxidación del vanadio. Cada oxígeno es -2, el resultado es -3, el vanadio tiene 5, más 5, así que es tetraoxo, vanadato 5, ¿sí? Ahí tenemos cómo se llamaría el complejo del vanadio con el anión oxo. Vamos al que sigue. Es el cromo. Tetraoxo, cromato, ¿sí? Más 6, entonces es tetraoxo, cromato 6. Pero este anión nosotros lo reconocemos como cromato, ¿le suena? Y su amigo el dicromato en medio ácido. O sea, el dicromato, el cromato, no son aniones comunes.
son oxocomplejos, ¿sí? ¿Y el que tenemos acá? Tetraoxomanganato 7, alias permanganato, ¿sí? Es decir, que en realidad el cromato, el permanganato, ¿sí? Son complejos, son oxocomplejos. Y en algunos libros, por ejemplo, o a veces en la escuela secundaria, nos dicen, no, y el cromo, el manganeso, a veces se comportan como metales, a veces se comportan como no metales porque forman aniones. Mentira, ¿no? El cromo siempre es un metal, el manganeso siempre es un metal. Usan estados de oxidación más 6 y más 7, pero lo que están formando es algo típico de los metales, un complejo, ¿sí? Son el núcleo de un complejo, tienen un comportamiento totalmente metálico, para nada se están comportando como un no metal. Así que no es que tenemos valencias para cuando se comporta como metal o valencias para cuando se comporta como no metal. El cromo nunca se comporta como no metal y el manganeso tampoco. Forman oxocomplejos. Muy bien. Índice de coordinación 4, dijimos geometría plana, y eso les conté, ¿sí? Ya sea porque tenemos ligandos más bien pequeños, o porque el metal así predomina, ¿sí? Es decir, tiene que ver con que algunos metales prefieren este tipo de geometría, como lo dijimos antes, los metales, por ejemplo, del grupo del platino. Bien, índice de coordinación 5, dijimos que es menos habitual, ¿sí? Y que tenemos esta rotación entre las dos geometrías, no es que tenemos o bipirámide triangular o pirámide cuadrada plana, perdón, pirámide de base cuadrada, sino que todo el tiempo está cambiando de una a la otra. Acá vemos cómo una estructura se puede transformar en la otra. ¿Sí? Se llama mecanismo de pseudorotación, porque en realidad se mueven algunos enlaces y una estructura me termina dando la otra. Bien, y después para índices de coordinación más altos tenemos algunos ejemplos. Vimos que para índice de coordinación 6 es el octaedro, ¿sí? Casi todos los complejos son así. Hay algunas otras excepciones, por ejemplo, hexagonal plano, pero es muy rara, prisma triagonal. Bien, y dentro de lo que son los índices de coordinación 6, cuando yo tengo el octaedro, dependiendo de quiénes son los ligandos, porque podemos tener 6 ligandos iguales, 6 ligandos distintos, 3 ligandos y 3 ligandos, dependiendo de quiénes son los ligandos, podemos tener tetraedros que sean regulares, exactos, o tetraedros distorsionados porque estos enlaces son más largos, porque estos enlaces son más largos, o porque estos enlaces son más largos, ¿sí? Eso se llaman distorsiones. Distorsiones tetragonales, que pueden ser a dar un plano cuadrado, a algo que sea más trigonal. Bueno, lo que tenemos que saber es que el tetraedro puede ser, perdón, el octaedro puede ser regular si todos los ligandos son iguales, si no, va a tener alguna distorsión. Muy bien. Y después, ¿de qué depende el índice de coordinación? En principio, ¿no? Si yo tengo un metal y tengo que poder saber qué índice de coordinación va a tener, en principio no lo podemos saber. Solamente sabemos que hay ciertas tendencias. Por ejemplo, aquellos elementos metálicos que tienen muchos electrones en los orbitales D, cobre, plata, oro, mercurio, tienden a tener índices de coordinación más bajos, ¿sí? O, por ejemplo, aquellos estados de oxidación altos, ¿sí? Tienden a tener un índice de coordinación más bien alto, pero son tendencias. Muy bien, acá tenemos diferentes distorsiones, por ejemplo, para índices de coordinación 7, ¿sí? Octaedros, bipirámides, o incluso para número de coordinación 8. Son índices de coordinación que no son muy habituales, entonces, bueno, sepan que existen diferentes geometrías para los índices de coordinación que no son más habituales.
Incluso para el índice de coordinación 9, ¿se acuerdan? Importante saber es cuándo voy a tener un índice de coordinación tan alto, cuando el ligando es pequeño, si no, imposible. Muy bien. Vamos a avanzar con lo que es la isomería. Es decir, una vez que yo tengo determinada la geometría del complejo, por ejemplo, existe la posibilidad de tener isómeros. Vamos a repasar lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Vimos que era un compuesto de coordinación o un complejo, cómo se formaba por el núcleo y los ligandos. ¿Cuántos ligandos? Era el índice de coordinación. Vamos a tener que aprender a nombrarlos y a escribir las fórmulas. Van a ver que los ejercicios de la guía, los primeros trabajan sobre eso, ¿no? Aprender a escribir las fórmulas y aprender a nombrarlos. Y además, mirando el índice de coordinación, poder saber qué geometría tiene, ¿sí? Sobre todo para los más habituales, fundamentalmente. Índice de coordinación 2, índice de coordinación 4 e índice de coordinación 6. Lo último que nos queda ver por esta clase es, para estos índices de coordinación, que son los más habituales, si podemos tener la posibilidad de tener isómeros. Bueno, para eso tenemos que definir primero qué son isómeros, ¿sí? Isómeros son sustancias que tienen la misma fórmula molecular, o sea, están hechas del mismo tipo de elemento químico y además el mismo número de cada uno de esos elementos, tienen la misma fórmula, pero tienen alguna cuestión que los diferencia, es decir, son compuestos distintos con la misma fórmula. Bien, dentro de las isomerías, ¿sí?, existen dos grandes grupos. Una se llaman isomerías estructurales, eso significa que los átomos se unieron de diferentes maneras, entonces dan diferentes compuestos, y otra es la isomería espacial o estereoisomería, que tiene que ver con que los átomos están unidos de la misma manera, pero tienen diferentes disposiciones en el espacio. ¿Sí? El concepto de isomería no solamente se aplica a los complejos, se aplica a un montón de compuestos químicos, y hay, por ejemplo, muchos ejemplos dentro de los compuestos de carbono. En química orgánica seguramente ustedes lo van a retomar el tema. Dentro de los isómeros estructurales, aquellos en donde los átomos se unieron de diferente manera, dentro de los complejos tenemos isómeros de enlace e isómeros de ionización. Vamos a ver qué es cada uno. Y para este curso, dentro de lo que es estereoisómeros, vamos a ver algunos isómeros geométricos y algunos enantiómeros. Vamos a ver qué es cada uno. Muy bien. Dijimos que dentro de las isomerías estructurales, un tipo es lo que se llama isomería de ionización. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Cuándo tenemos isómeros de ionización? Cuando los compuestos complejos, cuando yo los pongo en agua, se ionizan o se disocian, dando diferentes iones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y va a quedar sumamente claro. Supongan que tenemos este complejo, el sulfato de pentamín bromo cobalto 3, en donde vemos que en el complejo tenemos un anión, que es el anión sulfato, un anión común, y un catión, que es un complejo, ¿sí?, formado por un núcleo de cobalto y ligandos como el bromo, el bromuro y el amoníaco. Entonces, cuando yo ponga el sulfato de pentamín bromo cobalto 3 en agua, se va a separar ¿en qué iones? En el anión sulfato y en el catión complejo pentamín bromo cobalto 3. Bien, con los mismos átomos, yo podría armar este otro compuesto, el bromuro de pentamín sulfato cobalto 3, ¿sí?, que tiene propiedades químicas totalmente diferentes, tiene colores diferentes, o sea, propiedades físicas diferentes, es otro compuesto. ¿Qué tiene en común con el anterior? Tienen la misma fórmula general, es decir, tienen los mismos átomos, están formados por el mismo tipo y número de átomos. En este caso, en el bromuro de pentamín, que también es una sal, un compuesto iónico, tenemos como anión el bromuro y como catión complejo al pentamín sulfato cobalto 3. Obviamente, si yo disuelvo este segundo complejo, se van a generar como iones el anión bromuro y este catión complejo. Ambos compuestos están formados por lo mismo, pero los iones que generan, cuando los disuelvo, son totalmente diferentes. La razón es muy clara. En un caso, el sulfato es el contraión, y en el otro caso, el sulfato es un ligando, ¿no?
Entonces, obviamente, damos compuestos totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como isómeros de ionización. Compuestos que cuando yo los separo, los disocio, me da iones diferentes. Bien. Otro tipo de isomería estructural en donde los átomos van a estar unidos de diferente manera es lo que se llama isomería de enlace. Esto lo vimos cuando vimos un tipo de ligando en particular, que eran los ligandos ambidentados, ¿sí? Aquellos ligandos que tenían dos dientes, con lo cual ese ligando se podía unir por un diente o por el otro diente. Es decir, podemos tener variedad de compuestos dentro de una misma fórmula, en donde tengamos, por ejemplo, al anión nitrito, que es un ejemplo de ligando ambidentado, unido por el nitrógeno o unido por el oxígeno, ¿sí? Recuerden que para diferenciarlos, uno se llamaba nitro y el otro se llamaba nitrito, ¿sí? El compuesto tiene los mismos átomos, un cobalto, 5 amoníacos, un nitrógeno, 2 oxígenos. Observen que es exactamente igual. Sin embargo, el hecho de que en uno esté enlazado por el nitrógeno y el otro esté enlazado por el oxígeno hace que los compuestos sean totalmente diferentes. Son compuestos distintos, ¿sí? Con la misma fórmula. En este caso porque están enlazados de forma diferente. Muy bien. Terminamos con las isomerías estructurales. Pasemos a las isomerías espaciales o estereoisomerías, que tienen que ver con que los átomos están unidos de la misma manera, o sea, se unieron exactamente igual, pero la disposición en el espacio es diferente. Entonces vamos a ver el ejemplo de la isomería geométrica o isomería cis-trans, que se da dentro de los complejos en dos tipos de índice de coordinación. Uno es en el índice de coordinación 4, en el caso de la geometría plano-cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos dos isómeros cuadrados planos, en donde tenemos dos conjuntos de pares de ligandos. Por ejemplo, los ligandos negros y los ligandos celestes. En un caso, los ligandos negros están consecutivos. Ahí decimos que tenemos el isómero cis, cuando los ligandos que son iguales están consecutivos, es decir, están a 90 grados uno del otro. Y en el caso del mismo compuesto, están unidos de la misma manera, porque tenemos el mismo metal unido con dos ligandos exactamente iguales, pero dispuestos de otra forma. En el caso de lo que los ligandos iguales estén uno a 180 grados en ángulo con el otro, decimos que tenemos el isómero trans. ¿Ven que hay diferencias en la distribución espacial de los átomos? La unión es la misma. Un átomo central con dos ligandos negros y dos ligandos celestes. La disposición en el espacio es que hace que uno sea el isómero cis y el otro sea el isómero trans. Esto no solamente se da en los complejos cuadrados planos con índice de coordinación 4, ¿no? Sino también se puede dar en los complejos octaédricos. Imagínense que esto puede llegar a ser un octaedro, ¿sí? Y en ese caso tendríamos lo mismo, es decir, podemos decir que los ligandos que tienen el mismo color están en trans, porque tenemos 180 grados, por ejemplo, los verdes, entre ellos. Los negros, ¿sí? O, por ejemplo, podríamos encontrar, dentro de la estructura octaédrica, ligandos que estén en cis, que están a 90 grados unos de ellos. Por ejemplo, acá, los celestes y los negros. Los verdes siguen estando en trans, ¿sí? Entonces, esta disposición de tipo de geometría, llamada geometría geométrica, que separa los isómeros en cis o trans, se da cuando yo tengo planos cuadrados u octaedros, y puedo separar el cis, porque está a 90 grados los ligandos, del trans, porque están a 180, ¿sí? Bien, acá tenemos ejemplos de la isomería cis-trans en planos cuadrados y en octaedros, para que ustedes lo puedan reconocer. Cuando yo dibujo un complejo, si lo tengo que dibujar, le tengo que aclarar si es cis o es trans, ¿sí? Si no me indica, puedo pensar que es una mezcla de ambos. Bien, otra isomería geométrica se da en los octaedros cuando yo tengo
¿sí? 3 ligandos iguales. En el caso de tener 3 ligandos iguales, yo puedo tener 2 opciones. Esos 3 ligandos pueden estar formando uno de los planos del octaedro. Por ejemplo, en el caso de los negros y en el caso de los celestes. Es decir, cuando los ligandos, que son iguales, están los 3 a 90 grados, acá como vemos al cloro en este complejo, decimos que es el isómero facial. ¿Por qué? Porque esos 3 ligandos están formando una cara del octaedro. Octaedro se llama así porque tenemos 8 caras, ¿no? Son 2 pirámides de base cuadrada unidas, una para arriba, otra para abajo. Bueno, si los ligandos están todos a 90 grados, forman la cara del octaedro, es el isómero faz, o facial. En el caso de que los ligandos estén formando o estén dispuestos en la región meridional del complejo, acuérdense que en el octaedro teníamos el meridiano, la posición en donde está el cuadrado plano, y las posiciones axiales, ¿no? Que es una para arriba, una para abajo. Entonces, si los 3 ligandos se encuentran en el meridiano, eso lo podemos reconocer porque están 2 a 90, pero hay por lo menos un par que están a 180, decimos que es el isómero mer, de meridional. Si justo el complejo tiene 3 ligandos de un tipo y 3 ligandos del otro, observen que si yo elijo el celeste va a ser el isómero mer, pero si elijo el negro, también es el isómero meridional. ¿Sí? Elija el par que elija los negros o elija el celeste, estamos hablando del isómero meridional, que tiene por lo menos un par de ligandos iguales a 180. Ambos tienen la misma fórmula, porque es el cobalto, por ejemplo, acá ligado con 3 cloros y 3 amoníacos, ¿sí? Es decir, son isómeros, tienen la misma fórmula, pero son compuestos diferentes. Bien, el último tipo de isomería es más complicada de ver, ¿sí? Porque incluso para poder determinarla experimentalmente, la metodología o el instrumental es más complicado. Hasta acá habíamos visto los isómeros de ionización, ¿sí? O los isómeros de enlace, que son isómeros estructurales, tienen propiedades físicas diferentes, tienen colores distintos, puntos de fusión y ebullición diferentes, los puedo separar tranquilamente. E incluso la isomería geométrica. La isomería geométrica también se los puede reconocer por sus propiedades físicas. En el caso de los isómeros ópticos, que son los últimos que nos tocan ver, son idénticos, es decir, sus propiedades físicas son idénticas, sus propiedades químicas son casi idénticas, ¿sí? Es decir, son compuestos muy, muy parecidos. Para poder reconocer un isómero del otro isómero, se usa un aparato especial, ¿sí? Que polariza la luz, vamos a verlo, un haz de luz, la luz viene en varios planos, lo que hace el polarizador es quedarse con un solo plano de esa luz e incidir sobre una mezcla de la sustancia y observar qué ocurre cuando la luz atraviesa una mezcla de esa sustancia, o por lo menos una solución de esa sustancia. En el caso de que la luz sea desviada, decimos que esa sustancia es ópticamente activa, es decir, la luz le genera, o es capaz de interferir con el haz de luz, ¿sí? Decimos que es ópticamente activa. En el caso de los isómeros ópticos, son isómeros que son ópticamente activos y que además tienen la particularidad de que un isómero va a desviar la luz polarizada en un ángulo y el otro isómero va a desviar la luz polarizada en otro ángulo. Estas mediciones de cuánto es el ángulo que se desvía y si se desvía la luz o no se desvía, se realizan en un instrumental llamado polarímetro, ¿sí? Que es un instrumental especial para poder determinar cuáles son las sustancias que tienen actividad óptica y además poder reconocer un isómero óptico del otro isómero. Los distintos isómeros reciben los nombres de levorotatorio o dextrorotatorio, según si desvían la luz polarizada a la izquierda, levo, o a la derecha, dextrorotatorio. Con lo cual, poder reconocer o identificar los isómeros instrumentalmente o prácticamente es bastante complicado. ¿En qué se basa esta diferencia? Se basa en que algunos objetos
poseen lo que nosotros llamamos centros de quiralidad, es decir, poseen algún punto que les genera la falta de asimetría, una asimetría, que permite que yo tenga dos versiones de ese objeto. Objetos quirales de la vida cotidiana son muy sencillas, por ejemplo las manos, por ejemplo los pies, ¿no? Las manos, si uno lo piensa, uno dice, bueno, yo tengo las dos manos iguales, pero en realidad, si yo lo superpongo, lo que está a la derecha en la mano, en una de las manos, está a la izquierda en la otra. Por eso pasa lo mismo con los pies, ¿no? Uno usa el zapato derecho en el pie derecho, el zapato izquierdo en el pie izquierdo, porque no son exactamente iguales. Esta de diferencia es notable si yo lo pienso como que una es la imagen especular en la otra, de la otra estructura. Por ejemplo, cuando nosotros nos miramos en un espejo o ponemos un objeto en el espejo, lo que está arriba sigue estando arriba en el espejo, lo que está abajo sigue estando abajo en el espejo, pero lo que está a la derecha aparece a la izquierda en el espejo. Y pasa lo contrario con lo que está a la izquierda. Aparece a la derecha, lo que está a la derecha aparece a la izquierda. Es decir, ambos son imágenes especulares, son estructuras no superponibles, ¿sí? Eso puede pasar con algunas estructuras químicas. Pueden tener alguna diferencia en cuanto a su disposición espacial que haga que no sean exactamente idénticas, sino que tengan esta leve diferencia, esta diferencia en cuanto a que una sea la imagen especular del otro. Esos van a ser compuestos ópticamente activos y uno va a desviar la luz polarizada en una dirección, en un ángulo, y el otro va a desviar la luz polarizada en el otro ángulo. ¿Cuándo vamos a ver en nuestro tema, en complejos, que existe la posibilidad de tener este tipo de isómeros? Por ejemplo, en los tetraedros. En el caso del tetraedro, podemos tener un metal enlazado con 4 ligandos diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el metal en el negro y los 4 ligandos con 4 colores. Y podemos llegar a tener lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, acá tenemos dos ejemplos de complejos tetraédricos en donde tenemos un ion central o un átomo central metálico unido a 4 ligandos distintos. En ese caso existe la posibilidad de tener isomería óptica. ¿Cómo lo puedo ver? Esperemos que lo puedan ver ustedes. Por ejemplo, si yo enfrento las estructuras, ¿sí? Observo que lo que está a la izquierda está a la izquierda, lo que está a la derecha está a la derecha, en este caso, por ejemplo, los enlaces, los ligandos grises y celestes, el rojo hacia atrás, el blanco hacia arriba. Uno es la imagen del otro. Uno dice, son iguales. Pero en realidad, si yo lo superpongo, blanco queda con blanco, rojo queda con rojo, pero donde está el celeste está el gris, y donde está el gris está el celeste. Entonces, hay una diferencia entre ellos. A pesar de que parecen exactamente iguales, uno es la imagen especular del otro, ¿sí? Y tienen esta diferencia, uno va a ser el levorotatorio y el otro va a ser el dextrorotatorio. En principio, eso solamente se puede reconocer experimentalmente, por la estructura no lo podemos saber. Entonces, ¿cuándo tenemos esta isomería óptica tan especial? Por ejemplo, en complejos que son tetraédricos, donde hay 4 ligandos diferentes. También lo tenemos en caso de que tengamos el octaédricos, ¿sí? En donde tengamos ligandos bidentados. Este caso es más complicado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo un ligando bidentado, en esta disposición, en 2 sitios del octaedro, y en esta disposición, en 2 sitios del octaedro, puedo tener una imagen especular no superponible, es decir, un isómero óptico, ¿sí? Es decir, también puede presentarse la isomería óptica en complejos octaédricos. Es bastante más difícil de reconocer, ¿sí? Con que sepamos que en el tetraedro con 4 ligandos diferentes lo podemos tener, estamos bien. Bien, acá tenemos 2 complejos, los mismos complejos de anterior, pero con sus representaciones moleculares. Como podrán ver, tengo un ligando bidentado, otro ligando bidentado, y su imagen especular. Así serían los 2 isómeros. ¿Sí? Además, tenemos la opción de que uno es cis, el otro también es cis, pero ambos son isómeros ópticos, ¿no? O sea, podemos tener
mezclas de geometrías también. Una de las geometrías, estereoisomería geométrica de cis y trans, y también la isomería óptica. Bueno, a no complicarse. Bien, terminamos esta presentación. Repasen un poquitito lo que dijimos hoy y traten de hacer los ejercicios que pueden hacer. El jueves vamos a estar con consultas, ¿sí? Siempre pueden preguntar, son bienvenidas sus preguntas. Hasta luego.